Buenos días, mi nombre es Anneli Pérez, cédula 22-351-104. Estoy estudiando Administración de Empresas y les voy a hablar sobre mis prácticas profesionales en la constructora Colina Plus Asociados. Inicié mis pasantías en septiembre del 2021. En ella puse en práctica todas las actividades relacionadas al trabajo administrativo, a cómo realizar retenciones de IVA, cómo realizar retenciones de impuestos sobre la renta, cómo llevar un libro de compras y un libro de ventas y cómo realizar facturas. Cuando hablamos de una retención, hablamos de que son documentos que acreditan que al contribuyente se le ha realizado una retención de impuestos establecidas en la ley. En el caso del IVA, se refiere a las transacciones grabadas con el impuesto al valor agregado. Cuando a la constructora le llegaban las facturas realizadas por las compras de los materiales, el Departamento de Administración iniciaba el proceso de las retenciones de IVA y de las retenciones de impuestos sobre la renta. Cuando realizamos las retenciones de IVA, el primer paso es ir al portal del CENIAT e ingresar los datos del RIF para saber cuánto se le va a retener, si un 75% o un 100%. Base a ello, colocamos lo que es la base imponible, que es donde deben calcular los impuestos. Colocamos el IVA, que es donde vamos a sacar la retención de IVA que se le va a retener al proveedor para luego tener el monto total a pagar. Para sacar ese monto total a pagar debemos sumar la base imponible, el IVA, y tenemos que restarlo con lo que se le va a retener al proveedor. Cuando la constructora debe entregarle a cada proveedor lo que es el comprobante del pago de dicho material, y hay que entregarle también un comprobante de retención del pago anticipado por efecto de esta que hace la constructora. Cuando hacemos el impuesto sobre la renta, la constructora lo generaba por fletes o algún tipo de servicio, ya sea luz, telefonía, mano de obra o agua. Cuando es una persona natural, se le es por un 1%. Cuando es una persona jurídica, se le es por 2%. Y cuando es un flete por persona jurídica, es por un 3%. Estas retenciones se realizan sobre el monto total a pagar. De ahí es que se le va a calcular ese porcentaje. Cuando llevamos un libro de compras y gastos, es donde vamos a registrar los pagos que la constructora hace para no parar sus operaciones. En ella llevamos un cuadro donde vamos a colocar el nombre del proveedor, vamos a colocar la fecha de la factura, el número del RIF, el número de factura, el número de control de esa factura, vamos a tener el número de comprobante, tener la base imponible, el IVA y el total a pagar. Cuando llevamos el libro de venta, se van a anotar todos los ingresos en orden cronológico y correlativo. Ahí vamos a ingresar lo que es la fecha donde ingresó esa venta. Vamos a tener el nombre del cliente, el número de factura, el número de control, el número del RIF de ese cliente, la base imponible, el IVA y el total a pagar. Y por último, les voy a hablar sobre cómo realizar facturas. Cuando la constructora realizaba facturas para la empresa Polar Alimentos y para Cervecería, cada una tenía una información distinta. Si es para alimentos, tenemos que tener ese nombre de la empresa, que sería Polar Alimentos, con el número de RIF, la dirección de esa empresa. Tenemos que tener una breve descripción a la obra que va dirigida esa factura, o sea, qué construcción está haciéndosele a Polar en ese momento. Vamos a tener el número de factura, el número de control, tenemos la base imponible para sacar luego el IVA y el total a pagar. Es importante que conozcamos todos estos pasos para realizar la factura, al igual que para realizar las retenciones de IVA y las retenciones de impuestos sobre la renta. En este caso tenemos aquí un ejemplo de una retención de IVA. Aquí podemos verla. Aquí podemos ver cómo se realiza. Tenemos la información de la constructora, por ejemplo, constructora Colina Plaza Asociada. Tenemos
el RIF de la constructora, la dirección donde se encuentra la constructora, para luego tener la información del proveedor, que es el nombre del proveedor, el RIF y la dirección. Aquí arriba tenemos el número del comprobante, la fecha donde se va a emitir esta retención, para luego llenar el cuadro de abajo, que sería la información de esa factura, cuándo se realizó la factura, el número de factura, que es el número de control, para tener el total de compra con IVA, la base imponible, el IVA solo y el total a pagar. Este es un ejemplo de una retención de IVA. Y tenemos un ejemplo de una retención de impuestos sobre la renta. En el impuesto de la renta tenemos lo mismo, tenemos la información del proveedor de un lado y la información de la empresa del otro lado. Aquí decimos de cuándo a cuándo se realizó esta retención y aquí abajo tenemos lo que es el número de pago, tenemos la fecha de la factura, tenemos el número del documento, el número del control, tenemos la tarifa si es un 1%, 2% o 3%, según la persona, si es jurídica, si es natural. ¿Ok? Tenemos el código de concepto, que eso es según si es servicio por hospedaje, si es servicio por luz, es un código que va registrado. Y tenemos el total de impuestos retenidos. Todo esto es importante porque para la hora de hacer un libro de compras, que nos dicen que tenemos que tener un número de comprobante que hay que llenar en el cuadradito, nos hablan de este número que tiene aquí arriba la retención del IVA. Ese es el número de comprobante que va a llevar nuestro libro de compras. Entonces, por eso es que todos estos conceptos van unidos con otros. De una depende uno. Espero que les haya sido de utilidad la información brindada sobre algunos de los procesos administrativos realizados en mis pasantías. Muchas gracias y que tengan un feliz día.